os dejamos en manos de Irene Pozo, que la voy a presentar yo. Es periodista de 13 Televisión, si veis algunos la 13, de COPE, ha participado en algún encuentro nuestro y cuando tiene oportunidad, y esta noche la va a tener, hace la linterna a la iglesia y demás en COPE, pues habla de la pastoral penitenciaria. Yo le he dicho que esta noche la escucharé y como no hable, pues eso. Irene, muchas gracias por estar. Gracias, no lo dudes, Florencio, ¿eh? Bueno, pues bienvenidos a este 10º Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, que arrancaba esta mañana con las palabras del cardenal Omeya sobre el tema que nos ha traído hoy aquí, que no es otro que una realidad, es una afirmación, no es una pregunta, y es que otro cumplimiento de pena es posible. La verdad que durante el confinamiento, en la pandemia, porque yo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esto en los centros penitenciarios? Yo no pensé que muchas personas podrían estar cumpliendo la pena de otra manera. Veíamos esas imágenes, a mí me llegaron también desde la cárcel, ¿no? De esos carteles, ¿no?, pegados en las ventanas que todos hacíamos, y también lo hacían los internos, ¿no?, en los centros penitenciarios, ¿no? Y ponía: todo irá bien, todo irá bien. Y aquí estamos, ¿no? Sus manos también aplaudían desde las ventanitas, ¿no? Se veían y lo hacían como lo hacíamos cada uno de nosotros, ¿no? En nuestras casas, cada uno desde nuestra realidad. Pero tuvo que ser muy duro para aquellos que ni siquiera pudieron recibir la visita de sus familiares, de los voluntarios que entraban en la cárcel y en ese momento dejaron de hacerlo. Si fuera nos veíamos privados de libertad, y eso hacía mella en nosotros, ¿cómo tuvo que ser para las personas que ya estaban privadas de libertad cumpliendo condena? Casi tengo que confesar que me ha aliviado y me ha alegrado muchísimo saber, gracias al padre Florencio, que muchos presos salieron en tercer grado y otros ni siquiera ingresaron en prisión. Cumplieron condena en libertad, con otro tipo de medidas, como por ejemplo los terceros grados telemáticos, los que llamamos con pulsera. La cuestión es que se plantearon otras medidas alternativas y no por ello aumentó el número de delitos ni tampoco de presos. Lo que demuestra que se puede, que otra forma de cumplir condena, además de la prisión, es posible. Y eso es lo que nos trae hoy aquí a esta mesa, dar respuestas y alternativas desde un punto de vista más humano, un punto de vista, bueno, pues que pone a la persona y su dignidad en el centro, ¿no?, del problema. Y de eso la Iglesia sabe mucho. Lo vamos a comprobar con los testimonios concretos que nos acompañan hoy. José Luis Segovia Bernabé, Josito, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Carmen Martínez de Tora Terreno, es hija de la Caridad y excoordinadora del área social de Pastoral Penitenciaria, bienvenida. Y Francisco Javier Sánchez González, capellán de la prisión de Navalcarnero, bienvenido. Tenemos también con nosotros algunos testimonios que luego escucharemos. Pues vamos a empezar con José Luis Segovia Bernabé, es sacerdote diocesano implicado en el mundo de la marginación, profesor de Teología Pastoral Social en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, con sede en Madrid, y actualmente es vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación en la Archidiócesis de Madrid. Durante muchos años ha sido coordinador del área jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, y la verdad es que estoy muy contento de que nos veamos físicamente las caras y de ver tanta y tan buenas personas como formamos parte de este gran equipo de la Pastoral Penitenciaria, que trata de dar buenas noticias de parte de Dios a quienes las reciben, malas, pues a veces de las injusticias de la vida, del infortunio o de decisiones equivocadas. Lo primero que tengo que decir es que el título me evoca muchas cosas, como algunos vamos siendo ya mayores, y muchas cosas que nos lanzan no hacia el pasado para recordar, sino sobre todo hacia el futuro con esperanza. Recuerdo campañas en las que ha participado Pastoral Penitenciaria, como Otro Derecho Penal es Posible, con Julián Ríos y toda la movida, hace prácticamente 20 años, y que cuando las cifras penitenciarias nos daban que España era el primer país de la Unión Europea en presos y de los últimos en personas que cometían infracciones. Bueno,
la realidad nos ha ido mostrando cómo esto se ha podido dimensionar, cómo realmente ha sido posible pasar, o campañas como la que hicimos para la disminución de los primeros grados, la cárcel dentro de la cárcel, con personas que estaban en situación y que entonces eran 3.000. Ahora nos decía esta mañana Ángel Luis 300. Caray, bueno, pues el que la Iglesia Católica, con toda humildad, con toda sencillez, haya sido un hito fundamental en la humanización de las prisiones españolas y en estos cambios cualitativos importantes, yo creo que es algo que nos llena de satisfacción, con toda humildad, ¿no? Porque no somos nosotros los únicos protagonistas ni lo más importante, ¿no? Bueno, lo que yo vengo a hablaros no es tanto de una prisión en concreto, sino más bien de una forma de articular la pastoral penitenciaria, en concreto desde una experiencia, bueno, pues limitada, como es la de la Diócesis de Madrid, como ha dicho Irene. Y ahora no voy a hablaros de justicia restaurativa, ni de la última reforma del reglamento penitenciario, ni del Código Penal, que son temas que me apasionan, por otra parte, ¿no? Sino de algo un poquito como más abstracto, pero que yo creo que también tiene su importancia y que conviene que todos los agentes de la pastoral penitenciaria pues tengamos esa música en lo que sirva. Cuando a mí el arzobispo de Madrid me pide que me encargue de la vicaría, que ahora ha cambiado el nombre, yo siempre digo la vicaría de lo social para acabar enseguida, pero tiene que ver con el dicasterio, que esta mañana estaba por aquí el padre Avelino, el dicasterio para el desarrollo humano integral. Bueno, pues la vicaría se llama ahora Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. Y es un espacio donde confluyen pues todo lo que tiene que ver con la pastoral sociocaritativa de la Iglesia. Incorpora también la pastoral penitenciaria. Por tanto, os voy a hablar de ese nivel macro. Del nivel más micro os podrían hablar, que están por aquí, Manolo Gallego, Soto, Ángel, en el CIS Victoria Kento, Alfonso, que está por aquí, entre otras muchas personas, ¿no? Yo os voy a hablar más de cómo se ha articulado eso y qué me encuentro cuando yo me piden que me haga responsable de la pastoral social de una diócesis como Madrid, que es grandísima, articulada en 8 vicarías, cada una de ellas de media de 400.000 personas, es un mastodonte importante, no fácilmente replicable en todos los sitios. Bueno, pues yo me encuentro con que funcionamos de una manera, primero, una tradición de generosidad y de entrega, por supuesto, es decir, nadie va a descubrir el Mississippi y yo mucho menos, ¿no? Por tanto, me sumo a toda una actividad que se ha llevado durante mucho tiempo, pero que tiene 2 notas que son en las que hemos incidido de manera más especial. Una, que es la compartamentalización, que es que está todo muy compartamentalizado, está todo muy aislado. La pastoral penitenciaria funciona muy bien, pero es eso, pastoral penitenciaria. La pastoral con los gitanos funciona, pero es con los gitanos. Y los gitanos se hablan solo con los gitanos. Y los penitenciarios solos con los penitenciarios. Y los que se dedican a las migraciones solo con los que se dedican a las migraciones. Y los que se dedican a trata solo... No sé si me explico. Y a veces, como la condición humana, pues en la Iglesia la tenemos igual que en el resto, pues a veces con relaciones buenas, mejores o regulares, pues porque es así. Y como inevitablemente también todos tenemos pues nuestro toque personal, pues con los inevitables personalismos y dificultades que se dan en todos los ámbitos, nada que no haya en otro sitio. Pero nota uno, todo muy diversificado y muy poco coordinado y con ninguna comunicación. Digo casi ninguna, o sea, no digo poca. Me atrevería a decir prácticamente ninguna. Por ejemplo, una familia gitana que tenga un hijo preso, pues tenía relaciones con pastoral penitenciaria, con pastoral gitana, con Cáritas y con pastoral de migraciones si era una familia romana. Pero esas 4 áreas de la Iglesia no tenían ninguna, digo ninguna, comunicación entre ellas mismas, ¿no? Bueno, primer dato. Y segundo, una forma de animar y de ejercer el liderazgo dentro de cada una de las áreas muy piramidal, o sea, como muy jerarquizado. Hay uno que manda y otros que obedecen y obedecen las consignas que se han dado, ¿no? Pero hay poca corresponsabilidad y poca... Bueno, esto es lo típico de organizaciones un poquito antiguas. Quiero decir, es una forma empresarial, una forma de gestión antigua, que abunda bastante en la Iglesia, que en algunas cosas estamos anticuados. Digo, es así, estamos muy anticuados en algunas formas y convendría aprender en lo bueno que tienen de ciertas formas de gestión, de organización, que son buenas, para dirigirlas a un fin que es el nuestro, que es un fin sobrenatural. Bueno,
Entonces, teníamos otro tercer dato, y ese lo quiero decir en un tono muy laudatorio, y es la excelente relación, está aquí Javi, hermano de otra diócesis, la excelente relación entre las capellanías de la provincia eclesiástica de Madrid. Mira, lo que no se conseguía por un lado, sin embargo, en el ámbito de la pastoral penitenciaria ha sido modélica. El otro día han tenido los obispos reunión de la provincia eclesiástica y salió este tema, decir, la pastoral penitenciaria es un referente de cómo tendríamos que hacer en el resto de pastorales sociales y en otras que no son sociales, ¿no? De buen rollo, es decir, de relación, de fraternidad. Ha contribuido, y estarás de acuerdo conmigo, Javi, alguien al quien hoy tenemos un recuerdo pues muy cariñoso, que es María Ayela, que está bastante malita, y que, bueno, pues que ha hecho incluso de coordinadora rotatoria, ella, mujer y laica, que ha coordinado a los capellanes de la provincia eclesiástica, además muy bien coordinados y además con un, bueno, como veis, pastoral penitenciaria rompe algunos moldes pues que ayudan a descubrir por dónde tendrían que ir las cosas, ¿no? Entonces, eso como una virtud grandísima, ¿no? De manera que los presos no son presos de mi cárcel, ni de mi capellanía, ni siquiera de mi diócesis. Son presos y son hermanos de la Iglesia que camina en la provincia eclesiástica y a la que tenemos que dar una buena noticia con independencia de qué centro penitenciario estén en cada momento y compartiendo, como hacemos, los recursos. Es decir, que un preso puede salir de Soto e ir a un recurso que está en la diócesis de Getafe o en la diócesis de Alcalá. Es absolutamente indistinto. En ese sentido, yo creo que es un avance importante. ¿Y qué desde la vicaría, a la vista de este panorama, pues qué se hizo? Bueno, pues colocar bajo el mismo paraguas realidades distintas y procurar primero que hubiera una gran comunicación. Le pusimos letras y dijimos la T de la transversalidad. El lema es la T. Si tenemos que funcionar con transversalidad. Bueno, eso lo hemos ido logrando sin demasiado esfuerzo. Yo creo que en toda la gente había un deseo de comunicación, de comunión, de caminar juntos, de manera que naturalmente cada uno hace lo que sabe y para lo que está preparado, pero se siente corresponsable también de lo que hacen los demás y muchas veces nos tenemos que echar manos. Es el caso, por ejemplo, una pastoral que está en la vicaría que me toca animar a mí, es la pastoral del tráfico y de las carreteras. Pues, ¿qué tiene que ver esto? Pues caramba, la pastoral del tráfico y las carreteras puede ser un facilitador para conseguir que determinados presos que no tienen carnet de conducir, que tienen un nivel cultural pues muy bajito, puedan acceder a una cualificación que les va a permitir trabajar de conductores y sacarse el carnet. Digo por decir algo como muy elemental. Bueno, pues esto se ha ido resolviendo y se ha ido generando esta dinámica transversal de que estamos todos con todos. Yo creo que por una parte, porque el esquema de la organización que se puso en marcha lo facilitaba, hay una vicaría y un vicario y lo demás está todo en el mismo nivel. Es decir, que Cáritas, que tiene mucho músculo, por ejemplo, no compite para nada con Pastoral Penitenciaria, al revés, se apoyan mutuamente. La comisión de trata, que todavía es un número de personas mucho más reducido a las que se ocupan de ello, las grandes congregaciones de mujeres oblatas, Villa Teresita, adoratrices, pues están y se reúnen en el mismísimo nivel que Cáritas, que tiene 6.000 voluntarios. Y si hace falta acudir a alguien especializado, pues oye, échame una mano trata, y si trata se encuentra en un momento determinado con necesidad de unos recursos que desbordan su capacidad, échame una mano Cáritas. Y tengo que decir que funciona con una fluidez, es de lo que yo me siento más orgulloso y que no he hecho yo nada. O sea, que es que la gente es esa facilidad para ayudarnos todos a todos. Tenemos reuniones todos los meses de todo el equipo, que llamamos equipo ampliado, donde está todo el mundo, donde es una gozada escuchar lo que hace cada uno y donde salimos todos enriquecidos. Entonces, eso por lo que respecta al interior, digamos, de la vicaría. La pastoral penitenciaria integrada con otras pastorales de la Iglesia, lo cual facilita el conocimiento mutuo y todo el mundo sabe todos los meses pues todo lo que Pastoral Penitenciaria nos cuenta, generalmente a través de María o de Manolo, que nos dan el parte de necesidades. A veces son necesidades y a veces son pues experiencias o cosas que se están haciendo, con lo cual hay plena conciencia
de lo que hace Pastoral Penitenciaria en el resto de las pastorales sociales. El desafío que nos planteamos hace un par de años era decir, bueno, ya hemos conseguido que la Pastoral Penitenciaria se integre horizontalmente con otras desarrollo de acción sociocaritativa de la Iglesia con la mayor naturalidad y en igualdad de condiciones y además trabajando muy a gusto. Pero tenemos el desafío de que la dimensión social en general se haga más presente al resto de la realidad diocesana, que no siempre es tan porosa y tan receptiva hacia la dimensión social, ¿no? Tanto en espacios de formación de sacerdotes, parroquias, arciprestazgos, como delegaciones. Y bueno, pues llevamos 2 años trabajando este tipo de temas. La pandemia ha sido a veces un facilitador porque ha permitido encuentros, estábamos todos como más relajados en cierto sentido y permitía encuentros internauticos pues con otras delegaciones, el pensar cómo mejorar y por ejemplo es una cosa que a mí me parece un avance cualitativo muy valioso. Ahora mismo todos los niños de la diócesis que pasan en su proceso catequético van a tener todos, absolutamente todos, un encuentro con lo que significa la pastoral penitenciaria, porque la pastoral penitenciaria está en uno de los temas de la catequesis y está en uno de los temas de la catequesis presentado, lógicamente, según la edad y circunstancias de los chavales, con medios audiovisuales, pero lo mismo que digo de pastoral penitenciaria, digo, por ejemplo, de una tragedia que tenemos en Madrid, que es la Cañada Real Galiana. Pues todos los chavales de la catequesis de Madrid van a tener, no es monotemático obviamente, pero van a tener un encuentro con la Cañada Real Galiana, pero la van a tener también con la pastoral con los gitanos, la van a tener también con las misiones, la van a tener también con trata. Entonces hemos conseguido articular pues un sistema de formación catequética donde lo social está de manera natural y normal como una dimensión más del Evangelio. No, ni la única ni la más importante, pero una ciertamente identitaria que está ahí presente. Y bueno, estamos ahora mismo trabajando en esa misma dirección con el resto de delegaciones, ¿no? De manera que pues también juventud, incluso liturgia, pues para que se tenga en cuenta en determinadas festividades concretas una referencia a las personas que están privadas de libertad. Y bueno, todo esto, no lo digo como que está conseguido y esto es un éxito, que no, que estas cosas son muy, muy lentas y cuesta trabajo concienciar, pero ciertamente se van dando pasitos. Y una última referencia, para no enrollarme mucho más, tiene que ver con las alternativas a la prisión que tanto me gustan desde el plano jurídico, pero ahora desde el abordaje pastoral, pidiendo los datos que me había pasado María y tal, pues he visto, caray, pues esto yo ni siquiera lo tenía tan puesto en valor, que Madrid tiene 400, lo tengo por ahí apuntado, 467 parroquias. Bueno, pues 190 en algún momento han tenido experiencias de trabajos en beneficio de la comunidad, lo cual es un porcentaje que a mí, preparando esta intervención, me ha sorprendido muy gratamente, porque yo no pensaba que eran tantísimas parroquias. Una de ellas, ya por curiosidad, pues de quien fue obispo acompañante Cobo, que tenía, José Cobo, si está aquí, pues su parroquia era una de las parroquias que tuvo trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? Bueno, pues quiero con esto decir que se van dando pasitos. Todavía yo creo que los desafíos son mucho mayores, tenemos que conseguir una mayor permeabilidad, no solo de la pastoral social, sino de la dimensión social del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia en el ámbito de lo que es la vida diocesana, de la justicia restaurativa, que no es un añadido, que está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y desde luego una mayor permeabilidad hacia las parroquias y arciprestazgos, que quizás sea todavía el desafío más importante, y eso integrarlo, porque 190 son muchas, pero por deciros todo, son 190 no coordinadas, mal coordinadas, y eso es más responsabilidad nuestra o mía, si queréis, que en eso no lo estamos haciendo bien. Para no presentar una fotografía que parezca que esto es maravilloso, no, tiene cosas, tiene luces y tiene sombras, y sobre todo yo creo que estamos apasionadamente animados a seguir trabajando para que la pastoral penitenciaria y el resto de pastorales de la Iglesia, sean auténticamente una buena noticia para tanta gente que lo necesita. Pues muchas gracias. Gracias.
Vamos a conocer ahora el testimonio, la labor de Carmen Martínez de Toda Terrero. Es hija de la Caridad, trabajadora social y durante muchos años coordinadora del área social del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. Presidenta de la Asociación Marillac en Talavera de la Reina y coordinadora del proyecto Ser Apoyo. No. Presidenta, no. Me han engañado. ¿Te han engañado? Sí, te han engañado. Bueno, sí se coordinó ese proyecto. Coordinó el proyecto Ser Apoyo en Talavera. Yo tengo una directora del Centro Social Marillac que está por encima de mí. Bueno, a ver si esto es verdad. En 2021... Carmen recibió la medalla de bronce al mérito social penitenciario que otorga la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Así es, sí. Eso sí. Bueno, cuando quieras. Bueno, pues gracias. Decir que son 25 años los que he estado colaborando con el departamento, echando cuentas. Empecé con el padre Sesma y seguí luego con Florencio. Bueno, decir que mi exposición es parte de que soy hija de la Caridad y me lo han pedido como tal y como es coordinadora, pero quiero hacer mención al trabajo en equipo, en tándem, que he hecho con un joven profesional que está al fondo del salón y que sin él pues no hubiera sido posible ver la exposición que voy a hacer, ¿no? Bueno, como veis, el Servicio de Acción Social Ser Apoyo pertenece al Centro Social Marillac, que nos hemos constituido, las hijas de la Caridad, con las obras sociales que tienen en diferentes lugares y comunidades autónomas, en una fundación social. Entonces, deciros que ese es un poco el marco de donde bueno, estamos al revés, vais a ver. Entonces, van a pasar una serie de exposiciones. Decir que primero agradecer pues la invitación, que no quería aceptarla, pero bueno, ahí está. Y es verdad que al final de cada etapa de la vida parece que hay que llegar con el corazón lleno de Dios y las manos vacías, pero yo no. Yo tengo el corazón lleno de nombres y muchos están aquí. O sea, ha sido un reencuentro desde el año 19 que dejé la pastoral y ha sido una gozada. Que gracias a todos por el apoyo, esos años de colaboración que hemos tenido y por reencontraros otra vez. Vale. Bueno, pues según el esquema que tenéis en la carpeta, yo me muevo con claves vicencianas. Como soy hija de San Vicente de Paúl, pues tengo en vena metido el espíritu de San Vicente de Paúl. Entonces, deciros que nuestra mirada, como veis ahí, no tenemos pensando en Vicente de Paúl, que era un contemplativo de la acción y de ojos abiertos. Es decir, ahora se habla mucho de ojos abiertos, mística de ojos abiertos, pero Vicente de Paúl fue pionero porque descubrió en una realidad de pobreza extrema, en una pensión pobre y lúgubre de París, entonces se acercó a la realidad de la pobreza y fue su mirada la que le cambió. Es una espiritualidad de compasión. Desde ahí yo he iniciado en Talavera de la Reina, que es de donde voy a hacer el proyecto, voy a hacerlo, es donde yo me he fijado, ¿no? Él decía que los pobres son mi peso y mi dolor. En mis tiempos jóvenes de hermana me sentaba fatal esta frase. Estaba en un barrio marginal de Madrid, y yo estaba feliz allí, entre gente sencilla, nos queríamos un montón, y yo decía, ¿cómo Vicente de Paúl puede decir que son su peso y dolor los pobres? Pero pues después de tanto recorrido, en diferentes pobrezas en las que he estado presente, de todo tipo, en drogodependencia, gitanos, prisión, he pisado muchas cárceles, muchos patios, pues los pobres son mi peso y mi dolor. Y lo digo con orgullo, me pesan, me duele, porque me gustaría que no sufrieran y que salieran adelante. Entonces, lo que me mueve en mi acción, pues es la persona como centro y trabajar por su dignidad y su justicia, ¿no? Entonces, pasamos la diapositiva. Hay una realidad que tenemos ahora un poco... estamos en una situación en un cambio de época, decimos, ¿no? Bueno, entonces, lo que realmente veis ahí en el gráfico, ¿no? Se habla de la sociedad líquida, y es verdad, pero nada es a largo plazo. Hay mucha incertidumbre.
Lo que sí he observado después de tanta veteranía, trabajando en barrios, con mucha implicación social y con muchas entidades, hay poca participación e implicación en lo comunitario. Asociaciones de vecinos prácticamente han desaparecido. En fin, yo creo que es preciso construir muchos valores, educarlos, porque estamos ante un sujeto muy débil, sobre todo los que estáis con jóvenes o adolescentes, pues estamos en un momento muy especial, muy difícil. La inseguridad y la incertidumbre son lo que nos envuelve continuamente, ¿no? Entonces, yo diría que hay como esta gráfica que he puesto es como sálvese quien pueda. Hay miedo, la amenaza, ahora pues la guerra, que viene que la inflación que sube, que baja, que las pensiones, que no hay dinero, que viene la crisis, sospechamos uno del otro. O sea, esta situación de situación, ¿no? Esta situación pues nos hace estar un poco mirándonos más a nosotros mismos y menos mirar la realidad del otro y de lo que sucede a nuestro alrededor. Pasa un poquito, sí. Entonces, yo me preguntaba, ¿es posible otro cumplimiento de la pena? La pena, quiero decir, en prisión. ¿Es posible? Entonces, yo digo que sí, es posible. Nosotros, en Talavera de la Reina, ante una realidad, yo vivía allí, estaba en otro proyecto. En ese momento no hay prisión, en Talavera de la Reina no hay cárcel, pero yo veía, porque si aprendí de Vicente de Paúl, es que hay que mirar, no solamente ver, sino mirar, educar la mirada. Y yo veía que había una situación de personas que unas habían estado en prisión, pero había otro número importante que no habían estado en prisión, pero que tenían causas pendientes, pequeñas, esperando un juicio, una sentencia, y sobre todo que había bastantes personas que tenían que cumplir trabajos a la comunidad. Entonces, pusimos en marcha un proyecto un programa de penas y medidas alternativas. Y aquí explico un poco que son sanciones penales, como veis ahí, que mantienen al infractor en el medio comunitario. Es decir, el penado es que no solamente es el que está en la cárcel, es que él tiene una sentencia que cumplir. Entonces, le ponen unas determinadas obligaciones que tiene que cumplir, pero sin entrar en prisión. Se establecen varias figuras para cumplir esta condena. Trabajo en beneficio de la comunidad, que es lo que más conocéis quizás, los TBCs, los trabajos, y luego suspensiones de condena. Las suspensiones de condena es que el penado no entra en prisión. Tiene que hacer programas, talleres o reglas de conducta. Pasamos la diapositiva. Esto supone 3 formas de cumplir la condena, que puede ser de 2 a 5 años, lo que le pide el juez. Pero se evita el ingreso en prisión si se le aplica algún tipo de estas medidas. Programas y talleres psicoeducativos, que luego explicaré. Trabajos a beneficio de la comunidad, que es lo que conocemos más todos. Y luego reglas de conducta, que luego lo explicaré también. ¿Vale? Pasamos. Entonces, lo de la suspensión de la condena es lo que hace un juez cuando hay una causa, un delito, hay un juicio, y dice, bueno, pues 2 años de prisión, gracias, 2 años de prisión se lo voy a suspender, pero usted tiene que hacer una serie de cometidos u obligaciones, ¿no? Lo explica ahí muy bien, es decir, supone la obligación del penado, primero, de no volver a delinquir en un determinado periodo de tiempo, de 2 a 5 años. Si cuando está haciendo el programa o el trabajo a la comunidad o hace otro tipo de taller, un taller de justicia restaurativa, diálogos restaurativos, un programa de seguridad vial o un taller de tal, entonces tiene que ingresar en prisión a cumplir la condena que le falta, que no ha cumplido en fuera. Entonces, las reglas de conducta, esto es algo nuevo que yo lo he descubierto allí en Talavera, porque tenemos muy buena relación y coordinación con el juzgado de lo penal, que eso me lo he trabajado yo desde que empecé, es decir, puse sobre la mesa de la juez 180 penados
que estaban pendientes de cumplir trabajos a la comunidad. Y Talavera de la Reina no puede absorber 180 plazas porque no hay entidades. Parroquias, creo que una parroquia hace años tuvo uno. Las entidades privadas y asociaciones no quieren saber nada. El ayuntamiento de Talavera tenía 15 plazas. Como hubo problemas con algún penado porque faltó una herramienta y como algunos de ellos son de colectivos de riesgo social y vulnerable, algunos con problemas de toxicomanía, etcétera, y pues creaban algún problema, y como no tenían personal para hacer el seguimiento y acompañamiento de esos penados, han roto el convenio y en este momento en Talavera prácticamente hay solamente 2 entidades o 3, Cáritas, que tiene 2 plazas, y otra asociación, y no hay más. Entonces, este proyecto estamos contentos porque ha dado respuesta a un número de personas que lo tenían muy complicado, muy complicado. Entonces, las reglas de conducta son obligaciones que establecen en la sentencia, vinculan al penado a una entidad, en este caso la vincula a nosotros, al ser apoyo, a nuestro proyecto. Esta entidad tiene que supervisar el plan de actividades que tiene, es de tipo educativo, formativo, laboral, psicoeducativo, y luego hemos comprobado, aunque tenemos solamente 2 casos, porque hemos iniciado el año pasado los 2 casos que nos han derivado, estamos contentos. Uno ha terminado una regla de conducta y la juez le ha puesto otra regla de conducta con nosotros, que es, me parece que de 2 años más, ¿no? Guillermo, sí. Entonces, estos 2 penados, uno era reincidente, había estado en prisión varias veces y, pues ha funcionado muy bien en la primera regla de conducta, lo ha cumplido muy bien y la juez ha confiado en él y le ha dado otra oportunidad. Y luego el otro chico se está trabajando mucho y está terminando, ahora terminará, la regla de conducta termina. ¿Qué ha supuesto esto? Que no han tenido que ir a prisión. Otra forma de cumplimiento, talleres o programas. ¿Por qué se diferencian talleres de programas? Pues que unos son de menos jornadas y otros de más jornadas. Pasa porque esto lo van a explicar seguramente mañana. Entonces, ¿cómo organizamos los grupos? Tienen que ser como máximo de 12 personas. Son cerrados, claro, y suelen ser sesiones semanales de 2 horas, según si es un taller, o de 4 si es un programa. Entonces, estos programas se establecen que luego habrá unos cuadros según el tipo de delito. Esto es súper bueno para estas personas porque pueden continuar trabajando. Algunos tienen que negociar con su empresa. Si el lunes y martes, que es cuando damos nosotros los grupos y talleres, el lunes pueden faltar al trabajo y hacer otra jornada o tal. O sea, lo tienen que negociar. Seguimos. Talleres psicoeducativos, para que os suene esto. Esto se está haciendo ya en varios lugares. Son se les pone una serie de nombres, que ahí indica nosotros de todos esos, convivir, íntegra, diálogos restaurativos, puente extendido, regenerar. Ahí lo dice perfectamente. Cada taller tiene una tipología de penado. Personas con diversidad intelectual se integra. Son diálogos restaurativos, como dice su nombre, ¿no? Es decir, enfermedad mental, otro programa que se hace para ellos. No tienen que ingresar en prisión. Nosotros estamos haciendo un convivir, un probeco, hemos hecho de seguridad vial estos 2 años últimos. Ahora lo han pasado a otra entidad. ¿Pasamos? Pues esto ya sabéis, los trabajos a la comunidad, que suponen cooperación no retribuida, porque algunos creen que es que van a cobrar por hacer el trabajo, no retribuida, y son labores, luego explicaré cantidad de actividades que pueden hacer. Requiere el consentimiento de la persona. Si el penado no quiere hacer los trabajos, tiene que decidir entre eso o ir a prisión, pero tiene que dar el consentimiento. Y puede proponer también una tarea, por decir, mire, yo es que
puedo, en mi pueblo, pues yo me ofrezco para pintar las calles, o pintar el frontón, o yo qué sé. O voy a hacer un curso y entonces en tal sitio y se me lo firma tal. Sí, hay posibilidades, dependiendo del penado, porque hay perfiles, como sabemos, ¿no? Y luego puede participar también en programas y talleres, que es lo que nosotros hacemos y otras entidades. Es decir, hay trabajos a la comunidad que depende de las jornadas, no pueden hacerlos en trabajos a la comunidad, que es el testimonio que va a venir después. Los incluyen en unos cursos que llaman ellos, que son programas y talleres, que es de obligado cumplimiento, tienen que firmar todos los días. Si tienen 2 faltas sin justificar, automáticamente nosotros como responsables tenemos que enviar al Servicio de Gestión de Peñas de Ocaña justificadamente que ha faltado, y automáticamente tiene quebrantamiento de condena y tienen que valorar otra vez o tiene que ingresar en prisión. ¿Pasamos? Bueno, yo creo que esto lo van a explicar. Pásalo, sí. Vamos a ver. Las actividades que tienen, bueno, las más corrientes que conocemos, ahí hay un elenco de una serie de actividades, cabe todo. Pueden hacer, claro. ¿Qué tenemos en Talavera? Una asociación de discapacidad. Tiene una plaza, pero claro, ¿qué perfil va a hacer los trabajos a una asociación, a un piso, con niños discapacitados? No puede ir cualquier perfil. Tiene que ser una persona con unas ciertas cualidades y cierto criterio. Entonces, bueno, pues pueden hacer otro tipo de cosas. Pasamos. Esto yo no sé, si quieres, pasa a ver, ahora. Vamos a ver, esto es, lo dijo esta mañana José Luis, el secretario general, la evolución desde el año 90 hasta el 2021, la curva va bajando, va bajando. Pasa, porque sigue pasando. La evolución de las medidas alternativas. Daros cuenta que esto no es de anteayer. Cuando yo en la Secretaría General, que iba como pastoral penitenciaria, empecé a escuchar que existían las alternativas a la prisión, 2008, 2009, los TBCs, luego los programas. ¿Por qué yo en Talavera de la Reina se me ocurrió hacer esto? Porque yo veía que se estaba haciendo en otros lugares. Y esa es la evolución que está habiendo ahora. Como veis, el 21, el 20, con la pandemia, ha bajado un poco, pero luego sube otra vez en el 21 y el 22 subirá también. Porque nosotros en el 21, una vez que nos desconfinaron, que se dice, seguimos con los grupos, con mascarilla, todas las medidas sanitarias, pero seguimos. Eso es muy buena noticia, Carmen. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 5 minutitos de intervención. Pues venga. Pasa deprisa, que hay mucho. Bueno, pasa. Vamos, aquí, arriba. Ya he dicho un poquito, ¿no? Vamos a ver. Ya he dicho, estos datos ya los he dado. Que había en el 17, que es cuando yo empecé a mirar, a ver y a mirar la realidad, 180 penados. Empecé a moverme. Pasa a la siguiente. Bueno, la forma, educando la mirada, acercándose a la realidad, mirando con otros y en equipo. Yo sola no lo he hecho esto. He mirado con la juez, he mirado con mi compañero de trabajo, he mirado con profesionales de otras entidades. Hemos estado mirando la realidad. ¿Pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos en marcha esto? ¿Para qué? Para hacer un apoyo personal y acompañamiento social, judicial, penal y penitenciario a personas y familias, que quiero subrayar esto. Facilitar cumplimientos, tenemos nosotros una plaza de TBCs, llevar a capacitaciones en red con entidades públicas, colegio de abogados, universidad, institutos, etcétera. Eso es en breve. Es que quiero decir más. Pasa. Quiero solamente unas fotos para que veáis. Nosotros estamos haciendo Proseval, Probeco, Regenerar y reglas de conducta. ¿Pasa? Esto nosotros nos saltamos un poquito la forma, tenemos estilo propio, porque sacamos fuera, este es el grupo, pero luego tenemos actividades de tipo convivencial o cultural. Pues este ha sido un día que fueron a la piscina y se llevó y se trabajó allí el tema, sentados en la hierba. Pasa. Esto es
una dinámica de grupo y a la derecha el birrete, que estamos celebrando el final del programa, que era ya diciembre, y nos fuimos. El birrete es un bar, una cafetería que hay al lado de los juzgados, y además es muy significativo y emblemático que yo quise que fuera allí, porque es donde quedan con el abogado muchas veces, y allí ven que pasa el juez y el fiscal y la fiscal cuando van a tomar café, y nos sentamos como era por la tarde-noche en las mismas mesas que ellos. Pasa. Programas personales. Aparte de estos, son personas que están haciendo trabajos a la comunidad. Esto, aparte de que limpien el patio y barran y hagan lo que les digamos, hacen cosas de tipo, por ejemplo, ponerse al día en temas de informática, etcétera. Esto es muy importante. El informe como herramienta para mostrar el rostro y circunstancias de la persona al juez. Las reglas de conducta que he hablado antes se han logrado porque, aparte de que la juez sabía cómo trabajamos, se presentan informes de las circunstancias y características de esa persona. Yo le escuché a Josito hace muchos años, porque llevamos muchos años escuchando, que ¿por qué no hacíamos informes sociales al juez? Informes psicológicos, informes que el juez no sabe ni qué cara tiene, ni cómo es su familia, ni cómo es su... Entonces, el informe es vital. Si además el que hace el informe es un criminólogo, como mi compañero, pues esto da mucho peso para a la hora de que el juez o la juez decida qué hace con esa persona. ¿Pasa? Aportan asesoramiento científico, permite conocer las necesidades. Bueno, ahí está. Porque, claro, se explica lo que el penado no puede decir cuando va el acusado, porque no sabe ni sabe decirlo. Hay que decirlo. Dificultades. Algunas personas proceden de ambientes marginales y con bajo nivel educativo. Eso es un hándicap tremendo que hemos tenido. ¿Qué hacemos? Apoyarles también fuera de los cursos a eso. Adaptar los manuales que tenemos, que hay unas carpetas de la Secretaría General así. Bueno, pues participantes que han ingresado antes en prisión, bueno, desplazamiento que vienen de pueblos de alrededor, claro, y luego adiciones familiares dependientes, desempleo, Vale. Las conclusiones y valoración, pues se ha reducido el número de penados pendientes de cumplimiento, Bueno, ahí lo pone, pues, niveles bajos de reincidencia, el reconocimiento que ha dicho Irene, bueno, tal. Y tenemos un trabajo ahí que es todo lo que rodea a la persona que atendemos, porque nos están llegando ya situaciones familiares que atendíamos, pero vienen situaciones de él que no sabe cómo hacer el currículum, que no tiene trabajo, que no sé qué. Es decir, lo que hacemos es tocar pues un poco todas las circunstancias que esa persona pueda vivir o tener, y en fin, hay necesidades también. No sé qué más tengo por ahí. Bueno, en realidad poco tiene que quedar ya. El número, ya está. Porque son números al lado de lo que ha dicho Juan Luis. Estos son una cosita pequeñita, pero de cosas pequeñitas, pues se llega a cosas grandes. Entonces son 20, claro, daros cuenta que esto dura un año, un curso, 20 personas, el Probeco 50, Regenerar 30 y los perfiles, bueno, y 2 personas. Y no sé qué más queda por ahí. Bueno, la mirada samaritana, como somos todos muy samaritanos, pues ya sabéis. Y un trabajo estupendo, Carmen, teniendo en cuenta además que en Talavera, si no me equivoco, no hay centro penitenciario. No hay cárcel, pero hay penados. No hay cárcel. Gracias. Pues es el turno de Francisco Javier Sánchez González, es sacerdote diocesano en la diócesis de Getafe, capellán de la prisión de Navalcarnero. Durante bastantes años fue párroco en Fuenlabrada y en la actualidad tiene dedicación exclusiva a la cárcel. Coordina un grupo de familias de los presos donde se escuchan, se apoyan y reciben apoyo, ¿no? Una palabra, el acompañamiento, ¿no? Desde todos los ámbitos. Bueno, yo voy a contaros un poquito lo que hacemos allí. Tenéis un breve esquema en la carpeta. Y luego, sobre todo, que voy a intentar ser breve, porque creo que lo importante es que nos hablen luego pues 2 madres en Mayupe que dicen súper nerviosas, que qué hacían. Yo decía que sobre todo que hablaran
lo que tienen dentro, que es mucho, que es lo que siempre ellas hablan, dicen y cuentan, que es lo importante, más que hablar yo, sino que también lo hablarán después ellas, ¿no? Bueno, lo del tema de las familias surgió pues hace como más o menos 15 años, cuando empezamos un grupo en Navalcarnero, y lo empezamos a hacer el grupo de familias porque nos parecía que la condena y la pena de los chavales en la prisión también afectaba mucho a las familias. Entonces, que también era importante dedicarnos a ellos y a ellas, ¿no? A los padres, las madres, los hermanos, los hijos. Y desde ahí pues comenzamos a reunirnos en la parroquia, entonces la Sagrada Familia en Fuenlabrada. Nos parecía que si el llanto de los presos es mucho, el llanto de las familias también es, desde luego. Y desde luego, como Iglesia, no podemos tampoco estar fuera de esa realidad. Y luego también nos pareció importante que siempre los chavales, que siempre las familias se echan la culpa y dicen, claro, es que está mi hijo o mi hija, en este caso mi hijo, en prisión, ¿qué he hecho yo mal? ¿Por qué está allí? Y como que también era un momento de decirles a ellos que bueno, que cada persona ha tomado su opción y que desde luego ellos no son culpables de nada, aunque puedan tener condicionantes, pero desde luego que la persona es libre de lo que va haciendo, ¿no? Planteamos tener la posibilidad de encuentros regulares, esporádicos. Es verdad que muchas veces me dicen a vosotros eso de, oye, llama a mi mujer, llama a mi hermano, llama a mi madre. Y bueno, pues a partir de ahí vamos también un poco a canalizar toda esa expresión. La idea era encontrar un espacio pues para poder hablar, como decías, expresar sentimientos, poner en común dificultades, llorar y reír cuando fuera necesario, y sentir sobre todo que las familias no estaban solas, sino que también estaban con más gente que les acompañaba. Es decir, que su sufrimiento y su mal también estaban con muchas personas que también les acompañaban, ¿no? Y luego también, sobre todo, una referencia queríamos tener para que pudieran acudir en cualquier momento. Es decir, que las familias pudieran también acudir a la parroquia o a nosotros cuando necesitaran. Ese, decía también, y quitando peso de la culpa, que yo creo que es muy importante, también te acudirán ellas, yo creo, pero es decir, la culpa. Y luego también hacerles ver que su estancia en prisión no es una situación circunstancial, es decir, que estaban allí, pero que lo importante era que luego pasaran, por supuesto, a la libertad, ¿no? También tiene que ser, o queríamos que fuera un espacio donde no fueran las familias juzgadas, es decir, nadie que les dijera, oye, ¿y tú? ¿Y tu hijo qué ha hecho? ¿Y por qué está allí? Eso que siempre dice el mundo, ¿no? Que siempre nos importa lo que ha hecho y por qué está allí, nada más, lo demás da igual, ¿no? Bueno, pues que no se sintieran juzgadas por nada de eso. Yo recuerdo que imagino que lo habréis visto todos, hay una película que a mí siempre que la he visto 50 millones de veces, yo soy muy llorón, pero con ella lloro más, La Viva Pena de Muerte, que yo creo que hace un análisis perfecto de lo que es un poco la relación en prisión, y no sé si me equivoco, Josito, tú que sabes más que yo y no lo digo mal, un poco también de lo que es el sacramento de la penitencia. A mí me parece que es un proceso de reconciliación perfecto con Dios, ¿no? Y que tenemos que ver también para ver cómo la monja aquella ayuda a encontrarse al interno, al que van a morir en prisión, ayuda a encontrarse con Dios y reconciliarse. Yo me parece que es una cosa perfecta, ¿no? Bueno, pues una de las escenas dice la madre que vio en las tiendas cómo la observaban cuando iba a comprar. Vi cómo la gente me miraba, ¿no? Bueno, pues yo creo que también les pasa a todas las familias, ¿no? Y era un poco la idea de decir, no podemos decir ni siquiera la familia nuestra dónde está nuestro hijo porque nos critican, porque no nos entienden. Bueno, pues que al menos allí, en este espacio, pues pudieran hacerlo con toda libertad. Cuando van allí no tienen por qué contar nada más lo que quieran, que decir, o sea, ni por qué está mi hijo aquí o mi marido, no, cada uno cuenta lo que quiere, sin más, por supuesto. Además también, porque la palabra cárcel tiene tan mal sentido que siempre se dice, es que han hecho algo, y como han hecho algo, pues están allí, ¿no? Yo siempre recuerdo, y a mí me duele también cuando a veces lo hacemos también los cristianos, ¿no? En la parroquia, pues siempre dicen eso, están allí, hombre, algo han hecho, algo han hecho. Yo recuerdo siempre una persona allí de la parroquia mía que bueno, que después de decirme aquello, un buen día me dice, oye, mira, ¿sabes una cosa? Que ha entrado en prisión un amigo de mi hijo. Es muy buena gente, ¿eh? Es un chaval encantador, pero ha cometido un error y es que, claro, yo dije, hombre, pues como el amigo de tu hijo está todo el mundo. Es decir, que los errores los cometemos todos, ¿no? Evidentemente están ahí por haber hecho algo, pero todos cometemos errores, ¿no? Siempre decimos que están en la cárcel los malos y estamos fuera los buenos. También recuerdo la anécdota de una señora muy mayor, de luego, claro, y bueno, tenía su sentido, pero la mujer lo entendió. Entra un chaval en prisión con 25 años, muy joven,
Y resulta que me dijo que llamara a su abuela, que tiene 90 años en aquel momento, ¿no? Tiene 94, y la mujer la verdad es que está estupendamente. Y cuando fui a verla, me dice, claro, pero es que me da mucha pena porque en la prisión hay gente muy mala, ¿eh? Y la verdad es que mi nieto, que es tan joven y tan bueno, va a aprender cosas malas. Y yo le decía, bueno, pero en la prisión hay de todo tipo, hay gente de todo tipo. Y dice, no, hay gente muy mala. Y ya le dije, hombre, su nieto está en prisión. La mujer se quedó así, se puso a llorar enseguida y me dijo, pues tienes razón, efectivamente. Mi nieto también está en prisión, efectivamente no es malo. O sea que en la prisión hay de todo, ¿no? Bueno, yo aquí lo entendí como de una mujer mayor, pero por desgracia, digo, también pasa pues en nuestras parroquias. A veces la gente como que es muy reacia. Eso también cuando hablaba Omeya, la vida de las parroquias, yo decía, bueno, ojalá fuera así, ¿no? Porque por desgracia no siempre es así. También queremos que el espacio sea un espacio solidario, el espacio de familias, donde además de compartir pues nuestra experiencia y lo que pasamos, podamos también compartir lo que tenemos y lo que somos. Pues a veces compartimos porque alguien está mal y necesita comida, otras veces necesita ropa, otras necesita pues una habitación porque se ha quedado. Bueno, pues también es un espacio a ese sentido muy solidario. Yo siempre diré que la cárcel es un espacio pascual, es decir, que la cárcel es donde más dolor hay y a la vez también es donde más vida hay, un espacio de Pascua. Por eso siempre también diré que es un espacio sagrado por excelencia. A mí me dijo también una persona que está aquí, Josito me dijo en su día, cuando, yo no sé si se acuerda, me imagino que sí, cuando me dijeron que fuera a la cárcel, me dijo, Javi, te han puesto en el mejor lugar, porque te han puesto al pie de los crucificados. A mí aquello nunca se me olvida, y cada vez que voy con un chaval, me acuerdo de aquello, pero a veces me acuerdo de decir, mi postura aquí tiene que ser también encontrar la vida, que la hay mucha allí, por supuesto, y juntos, pues hacer también de esa muerte, de ese dolor, hacer vida, por supuesto. Descubrir también en este espacio que Dios camina con nosotros, los que somos cristianos, que por supuesto al grupo puede ir todo tipo de persona, aunque no sea creyente, pues compartimos también que Dios también está con nosotros y también se duele con nosotros, ¿no? Incluso también descubrimos que cuando hay personas que sufren mucho, nos apoyan. Yo recuerdo, y espero que lo diga sin que me caiga la lágrima, de Carmen, nuestra Carmen, pues una mujer profundamente dolorida, que al final, después de su intervención, siempre en cada reunión cuando hablaba y nos contaba lo de su hijo, ya fallecido, Carmen, siempre nos ponía un chiste y decía, parece mentira que esta mujer, que tiene todo el dolor del mundo en su vida, en su cuerpo, con su hijo, pueda expresar luego también esa alegría, ¿no?, de poder estar con él. También recuerdo las palabras de Juan 23, el San Juan 23, que en una ocasión, visitando una cárcel, decía una frase algo así como, se decía a los presos, he puesto mis ojos en los vuestros y en vuestro corazón, pienso en vuestras familias, en vuestros niños, ellos son vuestra tristeza. Bueno, yo creo que también eso aparece en cada preso y también aparece en cada madre, en cada padre, en cada familiar de los que están por allá. El grupo nos costó empezarlo al principio porque a veces la gente es muy reacia a poder ir a los grupos estos, porque además incluso dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer allí si no va a valer para nada? Al final, cuando consiguen un poco como morder y poder ir, pues sí que les gusta y sí que... También nos parecía importante que tuviera como referencia el grupo una comunidad cristiana, un poco en la línea que decía esta mañana Omeya, una comunidad que acoja, una comunidad que también sea partícipe de lo que pasa a los presos, que por supuesto la comunidad, la parroquia no está al servicio solamente de la cárcel y de los presos, pero que también tiene que tener un espacio especialmente para ellos. Hay una cosa que decimos, ya termino, en la plegaria eucarística, que dice que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Pues la que es la comunidad cristiana es un espacio de acogida para presos y familias. Hacemos actividades con toda la gente y por supuesto que las familias pueden participar. Quizás lo más bonito, lo más así, el Camino de Santiago, que también participa UPE este año con Poli, que está por ahí también su marido, también como actividad, ¿no? Hacemos convivencias y de alguna manera como que es normalizar
todo eso que viven también ellos en prisión, ¿no? También intentamos un poco ver cómo se puede hacer, cómo se puede tratar, digamos, a los chavales con especialistas. En su día, hace tiempo, estuvo también Josito, hace años, también estuvo nuestra María Yela, que también comentábamos antes, pues porque a veces tampoco sabemos cómo hacer, digamos, y cómo actuar, ¿no? Y también van ellos. Y muy importante, yo creo que es también dar a conocer pues todo lo que es el grupo y todo lo que es la realidad de la cárcel, como decía, a la parroquia. Y también desde ahí descubrir pues lo que es el Evangelio, es decir, descubrir que hay mucha vida evangélica y que los cristianos tenemos que estar siempre pendientes un poco de la gente que más sufre. Y desde luego, no os puedo presentar yo más así la asignatura, sino que los presos y las familias sufren mucho y están olvidados. Decía también esta mañana Omeya, que bien, yo creo que están por desgracia olvidados casi de todos, de todas las instituciones, la mayoría, ¿no? Pero bueno, me callo y yo no sé, pero que hablen un poco también Enma y Upe, que al fin y al cabo son protagonistas más que yo de toda esta historia, por supuesto. Bueno, lo que os quiero contar no sé si seré capaz de contároslo sin interrupción, sin llorar, porque relativamente lo que os voy a contar es lo que he vivido, lo que vive una familia cuando entra la droga en su casa, ¿no? Lo que vive en general. Yo, mi segundo hijo, con 16 años entró en la cárcel. No tenía que haber entrado, pero bueno, la persona que lo denunció era de un potente y bueno, tenía sus abogados, y bueno, entró en la cárcel. Estuvo 2 meses, pero cuando salió de la cárcel él conoció a unos chicos, empezó a ir con ellos. Él, cuando entró en la cárcel, no se drogaba ni nada todavía, pero sí que andaba ya por ahí un poco revuelto. Y cuando salió y conoció a esos chicos, se fue a Madrid y bueno, iba, venía, ya no hubo manera de que trabajara, lo metimos en una fábrica de zapatos, estuvo 1 año, yo creo que 1 año estuvo trabajando, no, ni un duro hemos visto de lo que ganó, ni lo ahorró, ni, bueno, nada, según lo ganaba así lo gastaba, y bueno, pues nada, andábamos luchando con él, y luego al poco tiempo entró otra vez en la cárcel. Yo me he andado todas las cárceles de la Comunidad de Madrid. Cuando ella decía que no había cárcel en Talavera de la Reina, digo, pues menos mal que no hay cárcel, porque si no hasta allí hubiera ido yo, porque es que lo han mandado hasta León, a Mansilla de las Mulas. Él entraba y salía. Entonces una vez estuvo muy malo en la cárcel, estaba mal, y yo todavía no conocía al padre Javier, y entonces fui a los asistentes sociales y le dije a él, yo te voy a sacar de la cárcel si tú me prometes no volver a tocar la droga. Y me dijo, mamá, de verdad que no la voy a volver a tocar, porque él se pinchaba. Entonces, claro, pues así fue, lo saqué y esto ya tenía unos 20 años cuando pasó todo esto. Y había estado muy malo, pero yo no sabía de qué era. Y le tocaba hacer la mili y se fue a la mili. Pero él estaba en la droga, pero él se fue a la mili. Y nada, se fue un día, lo mandaron para casa, al otro día lo mandaron para casa. Y me llamó el de un coronel o uno de esos y me dijo, hemos mandado a su hijo para casa porque tiene SIDA. Claro, yo, fíjate, no conocía esa enfermedad y madre mía, pues bueno, pues él siguió en su eso. Y a los 3 años de estar bueno, ya había caído su padre enfermo. Yo tuve a mi marido enfermo 9 años. Al fallecer mi marido a los 2 años, pues yo hice unos cursillos de cristiandad, que quien sepa lo que son, pues. Y claro, cuando yo vine de los cursillos de cristiandad, pues fíjate, porque vienes pues todo, ¿no?, llena de Dios, y dices, madre mía. Encontré a mi hijo totalmente, había bebido, estaba hecho una pena a mi hija, peleando con él porque mi hija vive conmigo. Y
Y no habían pasado ni 8 días, me entero de que el tercer hijo mío estaba en la droga. Ya estaba viviendo con una chica, nada más morir mi marido, se fue a vivir con una chica y la mujer no tiene nada que ver con la droga ni nada, simplemente que no sé, es carnicero, yo no sé si en el mercado o lo que sea, pues se metió en la droga. Y pues nada, así estuve luchando con ellos. Yo tenía un niño pequeño y que cuando mi hijo tenía el pequeño 12 años, entonces a los 12 años, cuando tenía mi hijo 12 años, el pequeño fue, sí, cuando tenía 12 años, volvieron a meter a mi hijo otra vez en la cárcel. El tercero no ha entrado en la cárcel nunca. Ahora, yo no tengo nada en mi casa, nada. Entre los dos ellos se llevaban las cosas de mi casa, pero el segundo sí que cuando bebía rompía coches, bueno, en fin. Y bueno, en el mes de julio, hace 3 años, mi hijo salió de la cárcel y venía totalmente cambiado. O sea, él, no sé, yo le encontraba algo que digo, mi hijo ya no va a volver a la droga porque está totalmente cambiado. En octubre cayó enfermo. Y pasó hasta febrero, 6 de febrero, que murió, el día del cumpleaños de mi hija. Esos meses los pasó mal, no peor, o sea, fue un suplicio en el hospital, porque el médico que él tenía a toda costa quería salvarlo. Tenía cirrosis, quería hacerle un trasplante, era imposible porque ya el SIDA estaba avanzado, no tenía plaqueta. Pasó lo que, bueno, yo creo que me duele más esos 4 meses que pasó en el hospital que el resto de la vida que he pasado con él, porque al fin y al cabo, pues, yo qué sé, lo siento más para mi familia, que bueno, que me tenían que llevar a la cárcel, traer todo, aunque ellos, es verdad que el resto de mis hijos han estado conmigo, pero el tercero, que vio que murió su hermano, que lo que pasó, no escarmentó. Es más, el día del funeral ni siquiera estaba en el funeral. Y ahí sigue. Trabaja a lo mejor 2 o 3 días y luego se tira 8 o 10 metido en la habitación. Y claro, vive una hija y un nieto conmigo. Y mi hija dice, mamá, lo que tienes que hacer es echarle de casa. Pero, ¿dónde? Sí, conmigo. Con todo lo que hago por él, que ahora mismo lleva trabajando 5 días, yo me levanto, él se va a las 6, yo me levanto a las 5:30 para hacerle su café, para hacerle el desayuno. Si él, con el cariño mío, no es capaz de salir, creo que en la calle lo único que haría es morirse por ahí. O sea que, y esa es mi experiencia y esa es mi vida. Sujétame tú el micro, ¿no? Buenas tardes, me llamo, soy madre de 3 hijos, fui madre muy joven, ya me estoy poniendo nervioso. Yo no quería venir, Javier me convenció, me dijo que iba a haber 50 personas y aquí hay más de 50. Pero ¿sabes qué pasa? Que el testimonio hoy en día es lo que llega al corazón de las personas. Por eso estoy aquí, para que nos ayudemos entre todos. Tengo que dar gracias a Javier porque estos 3 años y los que me faltan nos está ayudando mucho a la familia. Bueno, como decías, fui madre muy joven, tengo 3 hijos, 2 de ellos ya están casados y el pequeño
Pues un día, un puente de la Concepción, de la Inmaculada, pues le pasó algo y el 9 de diciembre estuvo la noche en un calabozo, nos dicen que va a la prisión de Navalcarnero. Es el pequeño. Imaginaros cómo se queda una madre. La abogada nos decía, no, esto no te preocupes, esto tiene el juicio rápido y se va para casa. Lleva 3 años. En diciembre hace los 3 años. Bueno, pues esa experiencia, ¿cómo la llevamos? Fatal, descompuesta. No solo yo, el padre, los hermanos. Se ha roto la familia, pero bueno, estamos luchando. El día que eso nos dijo la abogada, no te preocupes, si en 6 meses hay el juicio y pues el juicio fue 2 años después. Bueno, tengo un montón de chuletas, estoy tan nerviosa que no sé ni leer. ¿Y cómo fue? Pues un calvario, sigue siendo un calvario. ¿Cómo lo llevamos? Pues estamos aprendiendo, aprendemos desde el minuto 1. La experiencia, horrorosa. La primera vez que fuimos el padre que está aquí también, para darnos de alta, para empezar a verle, imaginaros, era diciembre, eran las 6 de la tarde, pero eran como de noche, con una niebla, horroroso. Esa frialdad, eso se me metió en los huesos y cada vez que voy a verle, me acuerdo de ese día. Pero bueno, vamos superando. Luego viene el COVID. Bueno, la primera visita fue horrorosa, un vis a vis, fue un 20 y algo de diciembre. Pudimos ir el padre y yo. Después de no ver al niño desde el día 9, ni haberle abrazado ni nada, le vimos la noche anterior, el 8, pues una frialdad, una cara desencajada los tres. Estuvimos 2 horas en el primer vis a vis. Creíamos, yo emocionada porque le iba a ver, pero muy triste porque ya no le iba a ver más. Pero sí, se pasó ese vis a vis, llegaron otros y tal. ¿Cómo estamos en casa cuando pasó? Pues yo me tuve que ir de mi casa. Tengo una familia, somos 7 hermanos, me fui a casa de mi hermana la mayor. No sé cómo le voy a dar las gracias a ellos, porque tengo la familia y es muy importante para mi hijo y para nosotros. La familia, de verdad, hay muchas personas que están ahí metidos en Navalcarnero que no tienen esa familia, esa suerte que tenemos. Como ha dicho Javier antes, fuimos al Camino de Santiago, una experiencia única, preciosa. A mi hijo no le dejaron ir, no estaba ni juzgado ni nada. Y la convivencia con compañeros, cómo me hablaban de mi hijo, porque claro, una madre, su hijo es el mejor, pero comete errores que te crees que no te va a pasar a ti, y nos pasó. Y la convivencia del Camino de Santiago, 1000 gracias, Javier. Fue preciosa. Luego el camino fue duro, pero luego por las tardes nos reuníamos, hablábamos, la experiencia, cómo te aportan esos chavales, cómo les aportamos nosotros, cómo nos abrazamos, cómo recibimos abrazos de ellos. Es que necesitamos un cariño que no tenemos. Y nada, entonces pues eso está también muy bien. Luego nos dijeron que el juicio iba a ser en 6 meses, fue al año y pico, fue otra virgen, después de la Virgen del Pilar, el 13 fue el juicio. Bueno, pues ahí todavía le queda otro tiempo de estar ahí dentro. Y luego pues la Junta le deniegan las salidas y el juez sí que le dio la primera al cabo del tiempo. Y la primera salida fue de 3-4 días. Pues eso, cuando nos llamó, estábamos súper contentos todos, tal. Cuando mi niño salimos, fuimos el padre y yo a buscarle, le dije, móntate adelante, porque claro, llevaba 2 años y medio sin salir, y desde esta Navalcarnero hasta Arroyo Molino, bueno, a 6 o 7 kilómetros de un lado a otro, iba llorando.
y lo fuimos, una cosa que no sé por qué lo hacen, pero si sale a las 5 de la tarde hay que ir a firmar a la Guardia Civil. Pues fuimos a firmarlo primero y él dijo que quería ir al campo, porque nosotros somos mucho de campo y tal. Y fuimos al campo a comer pipas, porque yo iba vestida normal, pues para ir casi a un centro comercial, pero no, él dijo de ir al campo, a comer pipas, a hablar y a eso. Y estaba desencajado. No, mi niño no disfrutó su primera salida, ni nosotros, pero bueno. Después de eso, él que antes de esa salida le dijo al coordinador del jefe de estudios que él quería salir para la selectividad porque él estaba estudiando un módulo de grado superior y quería hacer la selectividad porque estaba aprovechando bastante el tiempo y él lo que no quería es ir esposado. Y entonces dijo, bueno, pues prefiero esos 3 días irme a hacer la selectividad y tal. Y le dijo el coordinador, no, tú sal, disfruta de tu salida y la siguiente vez ya saldrás a la selectividad. Y así fue. Así que, pero él quería... Bueno, y la reinserción, pues sí, él es que necesitan mucha ayuda de la gente, de vosotros, de la familia sobre todo. Muchas tienen familia, pero hay muchos que los abandonamos. No es mi caso, pero se abandonan porque en mi familia lo saben mis hermanos, pero no lo saben tíos, no lo saben vecinos, no saben nada, porque nosotros éramos una familia como puedas ser tú, pero de la noche a la mañana te cambia. Y la sociedad está en la cárcel, ¿qué habrá hecho? Juzgamos, yo soy la primera que juzgaba y decimos, en la cárcel se vive muy bien, que lo ha dicho esta mañana el obispo y tal, uno de ellos, no sé, y no se vive tan bien, no es tan fácil. El que quiere hay que ayudarle porque puede salir, pero ahí están uno y vuelven a caer en lo que hayan hecho. Bueno, pues luego en el centro pues tampoco les ayudan. Hay gente que sí, no voy a poner todos que seamos iguales, pero ponen muchas trabas. Hay gente, mi hijo es joven, lleva desde los 23 años, hay gente que quiere salir, quiere prosperar, no quiere... Esto también lo vimos en el camino con los chicos que yo hablaba. Que no, te lo prometo que no voy a hacer más, que yo ya he aprendido, que tengo mi nieta, que tengo no sé qué. Bueno, pues necesitan mucha ayuda, mucho apoyo. Y el centro también deberían de ayudarles. ¿Cómo? Pues no sé, ponen muchas trabas. Para llevar un paquete de ropa tiene que ser X medidas. Para llevar unos libros que mi hijo va a empezar a estudiar, no pueden llevar aros las estas. Es que son tonterías y luego la gente, no, si es que viven súper bien, tienen piscina, están todo el día al sol. No. Sí que hay gente que está jugando a las cartas, que tal, porque me lo comenta mi hijo, no es que yo lo haya visto, pero hay gente que quiere estudiar. Mi hijo ahora ha empezado una carrera y no puedo, tengo que ir a través de Javier, llevarle unos libros, o a través de Javier llevarle algo que no me entra por el sitio que tengo que llevar las cosas. Y luego en la prisión, la gente que quiere estudiar no tiene un simple ordenador. Yo no te digo para que se metan en internet a esto. Hay gente que quiere estudiar, que quiere ir para adelante y no le dan posibilidades. Hay otros chavales pues que no quieren estudiar, vale, pero unas actividades, un algo, eso les vendría súper bien. Pues, yo qué sé, fontanería, carpintería. Aquí donde en Navalcarnero no lo hay. Nunca, no sé si habrá con estas personas que queréis hacer de todo, pues a ver si metéis mano. Así que... Y a ver, ¿qué más? Yo creo que ya está. El juicio pues fue súper fatal. Fue el 13 de octubre, ha hecho ahora hace un año.
Ha hecho 1 año y yo me tuve que ir esa semana fuera de mi casa. Y ha hecho 3 años que Pablo, bueno, va a hacer en diciembre 3 años. En el camino, cuando veníamos, dice, yo llevo 30 años sufriendo y nunca se olvida. Y yo digo, yo quiero olvidar, Emma, yo no quiero sufrir. Esa mochila la va a llevar mi hijo de por vida. Y yo como madre también. Y no sé, el tiempo a la larga, pero no, esa mochila se lleva encima. Y no sé, Pablo ha empezado me gustaría que pudiera entrar ordenadores para estudiar, no para otras cosas, porque es un poco complicado, estoy con los amigos, haciendo fotocopias, pasando libros, no tiene la misma facilidad que otra persona, pero él lo va a intentar. Es joven y ya os contaré la próxima vez y ya está. Bueno, pues vamos a conocer también una experiencia de trabajo-beneficio a la comunidad. Me dicen que le presente, buenas tardes, y entonces así rompe un poco el miedo que tiene a exponer su experiencia como TBC en la casa de PIP, en nuestra casa de Casarrubuelos, de la diócesis de Getafe. Fernando apareció un buen día por allí con una sentencia del juez y con muchos miedos, muchas inquietudes, pero su integración, su incorporación y su trabajo mereció que, bueno, pues le diéramos una fiesta, homenaje el día que salió. Entonces nos llenó a todos de orgullo, nos animó y la última entrevista que tuvimos pidió ser voluntario, o sea que muy mal no le fue. Y bueno, él, que con esta entradilla lo único que pretendo es romper un poco el miedo y romper un poco esos nervios que él tiene. Imagino que la periodista le apretará un poco más las tuercas, porque también tiene donde se le apriete, ¿verdad? Pero nos contará ya, y así ya ha perdido el miedo Fernando. Gracias por todo, porque nos has hecho mucho bien a todos el tiempo que has estado con nosotros, y ahora te disfrutamos como voluntario, bueno, pues ahí activo. Es decir, el otro día ya estabas ejerciendo con otro TBC y bueno, pues al pie del cañón. Gracias, y vamos a escuchar su testimonio. Pues muchas gracias a ti, Alfonso. Pues como dice Alfonso, yo llegué un día, por circunstancias de la vida, pues tuve que cumplir con una pena. Fui con mucho temor, no sabía dónde iba, pero bueno, la verdad es que el recibimiento fue muy grato. Yo allí conocí gente que entraba y salía de permiso, y bueno, y dije, bueno, tengo que estar aquí, ¿cómo puedo ser útil? Yo soy pintor de oficio, digo, voy a proponerles a pintar, mantenimiento, lo que haga falta. Y bueno, de esa forma yo ocupé el tiempo, cumplí con mi pena, y bueno, tampoco me resultó, al contrario, yo creo que salí ganando, porque luego he apreciado cosas, les tengo cariño, la verdad, y bueno, tampoco me afectó tanto ni económicamente ni laboral, nada. O sea, yo iba como el que iba a su trabajo por las mañanas, estaba allí, echaba las horas que tenía que echar, hacía lo que podía hacer allí y luego regresaba a mi casa. O sea, no me supuso tampoco ningún... Hombre, es desagradable el que te impongan algo, que tengas que ir a hacer algo por obligación, que no es igual que hacerla por gusto, pero bueno, la verdad es que fue grata la experiencia. Y el aprecio que les tengo, bueno, pues me ha llevado a ofrecerme de voluntario. Y, hombre, quisiera que no tuviera que ir a ningún sitio de esos por circunstancias ajenas a mi voluntad, pero dentro de lo malo, la verdad es que fue una experiencia grata, sinceramente. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Fernando? Pues bueno, fue el año pasado por estas fechas, comencé. ¿Y ahora? Bueno, pues ahora ya estoy otra vez, he hecho mi vida, la he vuelto a reanudar, voy cuando puedo, cuando por el trabajo, por lo que sea, me arrimo a ver qué puedo hacer, y la verdad es que muy bien. Yo, lo que se supone que era un castigo, yo decía, pues para mí no ha sido un castigo. Tanto que has acabado de voluntario. Exactamente.
Pero bueno, mejor que nadie tenga que ir por circunstancias a hacer algo que no quiera hacer ni que te impongan nada, vamos. ¿Cómo te ha cambiado la vida después de esta experiencia? Pues valoro más otras cosas. Y luego me di cuenta eso, en los chicos que iban allí, de que yo les veo que no son tan malos como dicen exactamente, si hay peor gente fuera. Yo les veo que luego tienen una nobleza, es verdad, ¿eh? Pueden haber excepciones y demás, pero no, hay armonía y entre ellos se llevan bien. Y eso la verdad es que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Es decir, pues fíjate, conviven entre ellos de una forma... Pero bueno, estar encerrado. Luego también me coincidió en las Navidades. Y la verdad, el pensar que yo me iba a mi casa, porque yo me iba, pero que ellos tenían que estar allí, eso la verdad es que sí me entristeció un poco. Es decir, pobrecillos, los chavales ahí. Pero bueno, yo qué sé. De todo hay que salir. Ahora acompañas. Sí, si Dios quiere y puedo, sí. Pues gracias. Y bueno. La verdad que es fantástico, ¿no? Ver cómo la Iglesia se hace presente en el ámbito penitenciario. Hay una labor importantísima también detrás, el gran reto, ¿no?, de la sensibilización a la sociedad, que creo que es algo básico. Están los pisos, están las casas de acogida, se ofrecen pues esos puestos, ¿no?, de trabajo en beneficio de la comunidad. Está el tema de la formación, con todos los cursos, con los programas que ayudan también a rectificar determinadas conductas, ¿no?, como nos comentaba también Carmen, ¿no? Escuchando hablar te iba a llamar Josito, me vas a perdonar porque no me sale de otra manera y todos te conocemos así. Él nos hablaba del gran desafío, ¿no?, que es la dimensión social, para que se haga más referente, ¿no? Y lo que ha supuesto la pandemia, ¿no?, que a pesar de ser un camino malo, pues está lleno de oportunidades, ¿no? Nos hablaba de esas convocatorias telemáticas, ¿no?, de cómo permite ahora mismo pues que lo social llegue con toda naturalidad a espacios como puede ser la catequesis, ¿no? Se van dando esos pequeños pasitos, ¿no?, aunque falta mucho por hacer, pero es importante, ¿no? Y ese cambio también de perspectiva, de aprender a trabajar en esa T de transversalidad, ¿no?, que no solo pasa en la Iglesia, también en los medios de comunicación, te lo digo yo por experiencia. Nos decía, nos hablaba Carmen, ¿no?, de como hija de la caridad, ¿no?, de ese sentimiento, ¿no?, que decía, ¿no?, que los pobres, decía, me pesan y me duelen, ¿no? Y a través de su experiencia, ¿no?, que es una experiencia compartida también, esa forma de ver y enfocar la mirada, ¿no?, cómo puede cambiar las cosas, ¿no? Hay alternativas, ¿no? Y lo veíamos también en esas fotografías, ¿no?, que lo demostraban, ¿no? Y también esa experiencia, ¿no?, de esos informes que llegan a los jueces, que creo que es algo que hay que valorar, porque es otro punto de vista, también mucho más humano, mucho más humano. Javier, yo me he quedado con una frase que le ha dicho, ¿no?, y es que Dios camina con nosotros. Y es verdad, ¿no? Y se lo quiero decir también a Enma y a Lupe. Y Lupe, seguro que cuando tu hijo acabe su carrera universitaria será de los mejores por el esfuerzo que ha llevado detrás y porque no ha tenido las mismas oportunidades que otros jóvenes, ¿no? Esos espacios de escucha, esos espacios de, pues donde se acompaña el sufrimiento, ¿no? Y donde es un sitio donde reír y llorar juntos. Y un lugar donde las familias no sean juzgadas. Y aquí ha salido el nombre de María Yela 2 veces. Y yo os quiero contar la primera vez que conocí a María Yela, me dio una lección. Porque yo hacía una entrevista y ella me trajo a un interno, se llamaba Cristian, hace muchos años, pero me acuerdo perfectamente. Tenía una mirada tristísima. Cristian cumplía condena y su familia no quería saber nada de él, tenía una niña pequeña también. No sé qué habrá sido de Cristian, pero María me enseñó, primero que tiene hablar del perdón, ¿no? De ese sentimiento de culpa, ¿no? De qué importante es el perdón. Y lo segundo, que quién somos nosotros para juzgar a nadie. Y pues también lo quería compartir aquí. También me quedo con el mensaje de la comunidad cristiana, ¿no? Una comunidad que acoja, porque claro, la parroquia no es solamente el cura que está dentro. Es un sentimiento mucho más amplio, ¿no? Y esa labor también de
de sensibilización, pues tiene que ver mucho con todo esto. Así es que yo os quería dar las gracias sobre todo esto, y la verdad es que la pandemia nos ha enseñado mucho también en el ámbito penitenciario, ¿no? Si hay algo positivo, pues es lo que estamos escuchando hoy, ¿no? A la vista está, ¿no? Todas esas personas que quieren cambiar las cosas, ¿no? Como decía Lupe. Yo me voy a quedar con un momento, es la visita que el Papa Francisco hizo en el año 2018 durante su viaje a Chile. Él visitó un centro penitenciario de mujeres de San Joaquín de Santiago, y allí el Papa les decía que todos sabemos que la pena de cárcel muchas veces se reduce sobre todo a un castigo, sin ofrecer medios adecuados para generar procesos que fomenten la reinserción social. Esos procesos, que desde la Iglesia se impulsan, son lo que el Papa llamaba signos de esperanza y de futuro. Así que esto es un gracias con mayúscula por creer en las personas, que al fin y al cabo somos las que formamos la sociedad. Yo me siento muy agradecida de estar hoy aquí, apoyando el que podamos reflexionar, por lo menos en voz alta, sobre la experiencia de que otro cumplimiento de pena es posible. Así es que gracias a todos. Gracias.